ser mujer, cantante y apasionada, llevo dentro de mi ser el amor y su tonada. Con ella riego esperanza y se las dejo cantada. Con ella riego esperanza y se las dejo cantada. Cuando mi voz se levanta, cantando a los cuatro vientos, cantando a los cuatro vientos. Cuando mi voz se levanta, a toda triste se espanta, porque lleva el sentimiento de mil mujeres y tantas guerreras de otros momentos, de mil mujeres y tantas guerreras de otros momentos. Con mi voz tengo la meta de acabar el padecer, y quiero, hermana, que sepas que lucharé hasta vencer el odio en este planeta. Mi voz es tu voz, mujer, el odio en este planeta. Mi voz es tu voz, mujer. Mexiquense, tapatía y por supuesto peruana, es solo una raza mía. La humanidad nos hermana, mujeres que día a día cantan por otro mañana. Mujeres que día a día cantan por otro mañana. Y lo que habitualmente es un picadito de noticias, esta vez va a ser una especie de introducción, porque ya te dije que íbamos a tener en el piso a uno de nuestros columnistas estrella, que es el autor de Le Pur si mueve, que después es editado por Laura Giussani. Y alguna de las noticias destacadas del Le Pur si mueve, que es muy federal, ustedes lo reciben todo el tiempo, pero si hay alguno por ahí que no lo está recibiendo, les contamos que se trata de una síntesis de todo lo que sucede en el mundo, en nuestro mundo argentino, con los conflictos sindicales y con todas las trastadas que están pasando, pero con una mirada mucho más finita que recorre el país, que recorre y que habla de los conflictos chiquitos y que habla de aquellos sindicatos, organizaciones, hasta comisiones de delegados, comisiones internas de delegados que no salen en los grandes medios, y que la columna vertebral sí lo hace. En estos días parece ser que de tanto trabajar el Le Pur si mueve en los medios, que lo movemos muchísimo, también lo mueve su autor, que ahora lo vamos a presentar, empezó a tener una repercusión, y entonces le han hecho varias notas. Y yo dije, no, pará. Ahora resulta que van a explotarlo con notas allá y es nuestro. Entonces, no, es mío. Así que te tiro 2 o 3 notitas, pero antes, para ir calentando el ambiente, escuchemos una repercusión de Hugo Moyano, Hugo Moyano el grande, Hugo Moyano el viejo, para hablar acerca del paro y los camioneros, cómo funcionó. Bueno, quiero dirigirme a los compañeros trabajadores camioneros, dirigentes gremiales de todo el país, para ratificar nuestro apoyo total al que han dado, que fue un paro realmente muy importante, que nuestra organización adhirió en todo el país y produjo un hecho muy importante. Es una demostración más de que los camioneros estamos dispuestos a seguir permanentemente peleando por la dignidad de nuestro trabajo. Por eso, a todos ustedes un gran abrazo, gracias por todo, y seguimos en la lucha, porque la única lucha que se pierde es la que se gana. Una frase que en algún momento la hizo famosa Eve de Bonafini, la única, las madres, en realidad, las madres de Plaza de Mayo. Estamos con Alberto Nadra. ¿Cómo te va, Alberto? ¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal? ¿Sobreviviste a la subida de la escalera? Yo le conté a la gente que le contaste, sí, pero no se imagina, porque no es un departamentito moderno, que tienen subidas cortas. Esta es de los antiguos. De las antiguas, que techos altos, y una divinor. Sí, sí. Pero bueno, acá estamos. Como decías vos, solo nuestra generación, sigue, apechuga y sigue, apechuga y sigue. Recién escuchábamos a Hugo Moyano
más allá de todas las controversias ideológicas que pueda tener, un dirigente que ha combatido fuertemente a favor de su sindicato y a favor del movimiento obrero. Tenemos en puerta los anuncios de un paro de 36 horas de parte de las CTA. No sé si es toda la CTA o si es ATE, me parece que es los ATE nada más, porque es Aguiar el que está diciendo este tema, y también, por lo que pudimos tener de información nosotros más o menos cercana, es probable que cuando se trate en el Senado otra vez haya un paro de la CGT y todas las centrales conjuntas. El paro del otro día fue fuerte, hubo un acatamiento bastante importante, ciertamente contando a favor con el tema de tener los transportes también parados, pero yo hablé con choferes de Uber y me decían que ellos pensaban que iban a salir a hacer el agosto, porque bueno, esto es así, necesita seguir, alguna gente necesita seguir, mucha gente, todos, seguir trabajando, y que no fue tan así, porque no hubo tanto, que cuando tomaban tipo pool, no era que alguno se venía solo y qué sé yo. ¿Cómo viviste el paro el otro día? A mí me pareció un hecho muy importante, me pareció una demostración de fuerza necesaria, acorde, después podemos ver niveles, pero acorde a la gravedad del tratamiento de esa ley, acorde a la inmensa traición de quienes se dicen representantes del movimiento nacional y popular, y en particular del peronismo. Yo creo que es gravísimo, y por supuesto que podríamos haber tenido un paro de 36 horas, pero a mí me parece, con movilización, pero a mí me parece que si uno quiere enfocar, pues es fácil criticar a la CGT, es fácil criticar al sindicalismo. Entonces yo quiero marcar dos cuestiones con respecto a mi balance del paro. En primer lugar, que la responsabilidad mayor de la dirección de la lucha popular por un cambio de régimen corresponde a los políticos y no a los sindicalistas. Uh-huh. Y en segundo lugar, que también es primero, si quiero realizar una crítica a la dirigencia sindical de la CGT, no me puedo reducir a cuestionar si el paro fue con movilización o el paro fue sin movilización, porque en última instancia eso es algo que se mide de acuerdo a las circunstancias. Es más, ahora todos están reclamando el paro, pero yo entiendo, con movilización el viernes, pero entiendo que los instrumentos hay que resguardarlos y que tampoco se trata de desgastar los instrumentos de lucha tan grande como un paro, cuando hace apenas una semana se realizó uno. No estoy diciendo que no corresponda, digo que es más complejo analizar eso. Si yo tengo que realizarle una crítica, que se la realizo por otra parte, a la CGT y en general a la dirigencia sindical, es que la resistencia y la crítica se reducen a las definiciones teóricas en el plano general. Para mí es mucho más importante, mira lo que te voy a decir, Nora, para mí es mucho más importante que realizar no solo un paro con movilización, siquiera un paro. Para mí es mucho más importante haber dedicado estos meses a trabajar en la base del movimiento obrero, en cada una de las fábricas, en cada uno de los lugares de trabajo, esclareciendo el tema, marcando tendencias y líneas de organización, organizando un plan general de lucha que te permita ir increyendo y aprovechar todos los métodos. Por ejemplo, vamos y hacemos una asamblea en la fábrica, discutimos el tema, sacamos conclusiones y hacemos una coordinación interna de los delegados, o los delegados más algunos trabajadores voluntarios. En función de eso, se puede tomar la calle y relacionarse con el vecindario y explicarle al vecindario la situación. Los vecindarios que generalmente están muy sensibilizados por la situación. Además, cuando cierra una fábrica, el vecindario es el primero que se... Claro, fíjate vos lo que pasa en FATE. Y ahora en cualquier otro lugar, porque en FATE es tan grande que no tenía esa relación tan cercana del kiosco, esto y lo otro, ¿no? Claro. Pero hay otros lugares en donde directamente, desde el almacén de cercanía hasta la farmacia de la zona, cuando se cierra y no pasa más flujo de gente. Pero por ahí, se murió. Es el sándwich de jamón y queso, es la comida en el bodegón. Es el famoso ramal que para, ramal que cierra y los pueblos que se murieron. Exactamente. Vos fijate que aparte en eso, el movimiento obrero argentino y el peronismo
no solo el peronismo, pero el peronismo, tiene una tradición, la famosa toma del frigorífico Lisandro de la Torre, se sostuvo, se mantuvo y resistió con el acompañamiento de todo el barrio. Todo Matadero se levantó, organizó barricadas, organizó solidaridad con los trabajadores, les daba de comer. Es decir, hay que recoger esta experiencia y sobre todo hay que asentar en la base la claridad de a qué nos estamos enfrentando y las medidas que podemos ir tomando, incluido discutirla con los propios trabajadores. Las medidas que podemos ir tomando para resistirlo. Ahí te voy a poner 2 palos en la rueda de ese razonamiento. O sea, yo coincido. Eso es lo que hay que hacer. De hecho, me consta, porque nosotros recorremos mucho los sindicatos y en muchos casos hemos participado de algunas asambleas para ver cómo era. Es muy terrible la reacción en las asambleas. Digo, la falta de empatía, el no darse cuenta que te va a tocar, es muy grande. Digo, hay una desconexión, y yo voy a insistir con esto, que es un problema cultural de los últimos 20 años en la Argentina. El haber generado cierto facilismo, no va a pasar. De hecho, yo sostengo que Milei ganó porque la gente estaba convencida de que como era político mentía y no iba a hacer nada de lo que dijo. Y está haciendo. Entonces, es muy terrible. El día del paro yo hice una recorrida con un par de sindicatos estatales para ver el acatamiento. Y era durísimo ver que la gente había ido a trabajar, porque les va a tocar y no logran tener la reacción y la empatía y piensan que es un tema, ¿me entendés? O sea, yo creo que el cimbronazo es tan fuerte que hoy por hoy, yo no sé, sinceramente, creo que cuando hablan de la movilización, yo creo que estudian muy bien el tema, porque una movilización sirve si va mi tío Juan, Pepe el de la disquería, va cualquiera, digamos, no solamente los encuadrados. Si vos llevas los encuadrados, bueno, ahí está la capacidad de cada sindicato de lo que puede movilizar, más o menos. Pero la verdad es que es importante la movilización cuando tenés los sueldos. Digo, el tema de acordate la marcha de la universidad, que estábamos todos, ¿no? Era así. Bueno, acá estamos hablando de la pérdida de jubilaciones, de la pérdida de trabajo de los padres de los pibes universitarios. Estamos hablando de la pérdida de trabajo de los universitarios, pero no ves esa empatía en la calle, de los universitarios en la calle moviendo todo ese volumen de gente. Y así como te digo eso, te digo un montón de otras personas que se mueven por sectores tribales, digo, el movimiento LGTB, no sé. Entonces el pulso es, por un lado no me importa, y por el otro lado tengo miedo. Y creo que quedándome quietecito en el escritorio no me va a pasar. Y te va a pasar porque no sos un individuo para este sistema de Milei. No sos Nadra, no, este me sirve, lo voy a dejar porque es bueno. Sos uno, que tenés 60 años o que tenés 50 años y entonces lo saco porque pongo uno de 20 que va a trabajar 14. Me parece que todavía no se ha llegado al fondo del tarro. Leía hoy algo que me pareció sumamente interesante. Decían que quienes hacen las mediciones, viste, del algoritmo y de las entradas de la gente buscando, recién después del voto de la reforma laboral, picó en punta en la búsqueda de qué se trata la reforma laboral. Tarde. Sin duda. Tarde. Mira, Nora, a mí me parece que vos decías los últimos 20 años y si me apurás un poco te diría los últimos 40. Se da esa retracción y yo creo que ese vacío ha sido ocupado por lo que es natural, la ideología dominante, la ideología de los grandes medios, de la educación, etcétera. Y yo creo que ahí, por eso yo te marcaba ese tema al principio con respecto a qué crítica haría yo al sindicalismo. Porque es cierto que si vas a la asamblea podés encontrar cierta reacción o mucha reacción porque no se termina de entender. Pero el problema es que las asambleas se realizan una vez cada 2, 3 años, salvo algunos lugares,
y de lo que se trata es de hacer la experiencia, la discusión gremial y política con los trabajadores. Bueno, es lo que hace Camioneros. Exactamente, e ir sacando conclusiones, porque yo te Camioneros digo, tiene, vos hablás con un muchacho de los recolectores de basura, la sabe toda. y te la sabe toda, clarísima, toda. sabe Pero por ¿por qué? Porque discuten. En la medida en que muchos gremios... Porque el partido de fútbol también sirve para eso. Pero por supuesto que sirve más que ir a piquetear en la puerta de la fábrica, Totalmente. porque ahí vos sos un extraño, pero en el partido de fútbol hablás entre iguales. Exactamente. Entonces, vos, al haber abandonado, mirá, ahí tomaste un ejemplo clave, porque a vos te puede gustar menos, te puede gustar más. Lo cierto es que el trabajo político lo hacen. Si vos no tenés ese trabajo político, gremial, ideológico, y vas haciendo la experiencia, empujándola, pero haciéndola junto con los trabajadores. Entonces, viene de la Rúa y sacás una conclusión sobre qué está pasando. Y decís, la ley Banelco, ¿hasta qué punto se discutió en la base de las fábricas? Porque es esto. Ahora viene el señor Macri y te quiere aplicar lo mismo. ¿Hasta qué punto fuimos a discutirla abajo y sacamos la experiencia de qué rindió a favor y qué rindió? Después vino pero eso no lo hicimos no lo hicieron los partidos políticos tampoco. ¿Y qué pasó con la ley bases y el capítulo de la ley laboral? Que es el anticipo de esto. Y demostró que tuvimos 22.000 empresas cerradas, 360.000, porque son 360.000 trabajadores despedidos entre privados y estatales. Y esa conclusión la tenías que sacar en cada uno de los lugares. A vos te echan 95 tipos en una fábrica, te entran 10, te echan 20 y quedan 25. No vas a ir a discutir porque si vos no vas y le explicás, anteriormente le advertiste que eso podía pasar y dijiste que había que organizar para resistir y les diste herramientas para resistir. Una vez que se produce, resistís el despido. Si no lo lográs, vas y discutís con los trabajadores. ¿Por qué no logramos impedir el despido? Entonces se va creando una conciencia. Hay una gimnasia del aprendizaje y del diálogo y de la curiosidad que se ha ido durmiendo. Y yo insisto con el tema de educación, ¿viste? Yo insisto, mi hijo se formó, bueno, en un colegio que visto es de élite, digamos, no importa. Lo que digo es cierta gimnasia. Desde el 11, a ver qué es, 11 años, era sexto grado, una cosa así, porque era un sistema diferente. Pero bueno, empezaban teniendo delegados de curso. Estoy hablando todavía la primaria pasando al primer año de la secundaria. Entonces, ¿de qué se trataba? Se trata de que cuando pensaban que había una injusticia con respecto a la nota que le habían puesto a Albertito, el delegado iba y peleaba la nota de Albertito. No hacía falta que fuera su nota la que estuviera mal. Digo, había una gimnasia de esto, obviamente, que ya sabemos, es una gimnasia que llevaba muchas cosas, a pelear, nada, la gimnasia de lo que es la política. Eso eran los centros de estudiantes, los delegados de curso, el consejo de delegados del colegio. Está bien, pero yo te digo, cuando vos lo aprendés de 11 años, empezás a entender que la participación y que te tiene que importar lo que le pasa a ese compañerito porque es una injusticia. Si no era una injusticia, bueno, por ahí peleaban lo mismo la nota. ¿Cuántas veces hemos peleado cosas que, bueno, ya está, sabías que ibas a perder? Pero digo, esa dinámica de que el otro importa es lo que me parece que se perdió en la escuela, que se perdió a través de la equivocada herramienta, el equivocado uso de la herramienta del celular, y que se perdió en la dinámica laboral con este asunto de que yo, mi bicicleta y mi mochila de pedilo ya, pídelo ya, alcance y sobra para llevar una vida adelante. Yo creo que hay un grave problema de solidaridad, que no solamente son los dirigentes los que pueden... No, pero bueno, la sociedad es producto de su dirigencia en una medida importante. Y nuestros dirigentes son el espejo de lo que somos nosotros. Y hay es decir, en los 60, en los 70, en nuestra época, había una intervinculación que potenciaba lo mejor. Cuando nos iba bien, acordate cuando nos iba bien y decíamos,
nuestros gobernantes son el espejo de los pueblos que somos. Bueno, ahora también. Sin ninguna No duda. nos va bien y Milei es un espejo de esta sociedad. Pero por supuesto, es Digo. una expresión sin ningún lugar a duda, y de la frustración y el desánimo y la resignación de franjas importantes de esta Que sociedad. haya un comunicador importante en tanto los espacios que ocupa y el poder que maneja, como Luis Majul, que diga, pero ¿de qué se quejan si ponen un parripollo como en los 90 y salen adelante con la indemnización? Claro, y dice, claro, Hablando de ¿cuántos? FATE. Claro, dice, pero en realidad, ¿cuántos van a quedar desempleados? Claro. Porque pueden ir a una aplicación. Y hoy o ayer, Macri terminó de rematarla. Ah, no, sí, esa contala vos, porque No, es no. hermosa, es hermosa. Bueno, pero es tremenda. Igual Vos ya sab- lo había dicho cuando era presidente. Sí, pero la dijo de una manera tan descarada, es decir, en definitiva, ¿de qué se quejan si cualquier pobre de hoy vive igual o mejor que un rey de hace un par de siglos? Porque tienen cloaca, porque tienen... cloaca, es decir, pero no el habló de remate- alimentación, no habló de horas libres, no habló, parece que, porque lo que Pero están... habló de un mundo feudal, comparó con un mundo feudal. Pero exactamente, con un mundo feudal, porque en definitiva lo que están apuntando es que asumamos, nos resignemos a solamente vivir para sobrevivir. Pero el remate de Macri es espectacular, yo no lo había escuchado entero. Como me indigné con la primera parte, lo saqué Me imagino. y no lo escuché entero. Y después lo escuché entero. ¿Sabes cuál es el remate? Porque, ¿qué es esto de andar? Nos equivocamos. Nosotros creemos que nos merecemos más cosas de las que es posible. ¿Por qué correr siempre detrás de una cosa más? ¿Por qué imaginar que nos merecemos todo? No es así. Sí, en realidad lo puso en tercera, ¿no? Porque dijo, se creen que Se creen, pueden. se creen. Ellos, yo Tenés me lo razón. merezco. Se creen, Yo se me creen. lo merezco. Ellos se creen que, ¿por qué se creen que merecen? Es aquello de la Villa Miseria con el aire No, acondicionado. no es la ideología de González Fraga cuando decía se creen que pueden irse de vacaciones, tener un y plasma. la de la villa, ¿no? Digo, hay tantas antenas de televisión en la villa, Sí, la entonces no vieja. tienen hambre. ¿Por qué hemos retrocedido de esta manera, no? Digo, yo no logro encontrar, pongo el eje en la educación porque me parece que es vital. Yo el otro día le decía a un amigo, discutiendo acerca de los paros docentes, y a mí me parece que habría que ser imaginativo a esta altura porque podríamos hacer un paro a la japonesa, enseñarle el triple a los pibes, a ver si... Claro. Y yo le decía, todo se empezó a pudrir en el primer momento en que un pibe que no tenía comprensión de texto o lectoescritura pasaba de grado para que no se frustrara, porque no podía, para que no se Sí, frustrara. ese psicologismo barato, sí. Bueno, yo creo que eso fue grave. ¿Vos qué pensás? Yo pienso que la educación, el retroceso en la solidaridad... Pero eso de pasar así, porque no, sé, yo estoy los algodones, Estoy absolutamente en contra, como me parece absolutamente absurdo y contraproducente, porque lo vivimos nosotros, no ponerle límite a los chicos, pero yo creo que el estado ideológico global de la sociedad argentina es consecuencia, por supuesto que es un tema para conversar en otro momento y se presta a polémica. Yo creo que es consecuencia de la derrota popular en el año 76. La derrota, bueno, ahí la coincidimos derrota- totalmente. La derrota de ese proceso de ascenso de la lucha popular y la derrota barrida sangrientamente con la exterminación de generaciones enteras de dirigentes educadores, dirigentes sociales, dirigentes gremiales, Con eso los nos muertos, marcó para siempre. con los muertos y los desaparecidos, pero además, porque la dictadura, esto, te tengo que pasar ese material, la dictadura tuvo la inteligencia muy sofisticada de destruir el aparato educativo, porque alentó el buchonaje, porque alentó, y porque además en algún momento hizo escuelas pilotos donde los pibes aprendían a escribir con 13 letras, era una especie de Piaget al revés, para que por lo que iban aprendiendo, retrasar la lectoescritura hasta cuarto o quinto grado. Nunca más lo aprendían a Nunca partir de más. eso. Eso empezó y no hemos recuperado la potencia de esa educación que aún en dictadura
nos formó a nosotros, porque nosotros la mayor parte En de nuestra otras vida la dictaduras. pasamos, que la mayor parte de nuestra vida pasamos en dictadura nosotros. Es la verdad. Teníamos, Bueno, esa política que fue la de Moyano Llerena como ministro de Educación y también, por ejemplo, Liendo en trabajo. Vos fíjate cómo vos bien lo anticipás, ellos buscaron ejes de ruptura del Claro. lazo social, de la solidaridad y del lazo social. la ley de el- entidades financieras está vigente. Todavía está vigente, todos los gobiernos, incluidos los peronistas, radicales y Todos. demás, lo mantuvieron. Pero vos fíjate que esto que vos marcás en educación, lo aplicaron sistemáticamente, por supuesto que prohibieron la agremiación y demás. En el movimiento obrero instalaron los primeros acordes de la melodía del esclavismo De la, laboral de la negociación por empresa. por empresa, distinta de una sección a la otra. Si estabas afuera o adentro de la Tal fábrica, cual. te metieron la cuña entre los propios trabajadores y avanzaron sobre eso. Vamos a cerrar porque te quiero dedicar un temita de cierre, Hermoso. divertido, pero ¿qué esperamos entonces? Va a salir en el Senado, ¿no? Sí, Digo, indefectiblemente. Así, en un minuto, sí. ¿sumisión o despertar? ¿Qué le va a pasar a nuestra gente? ¿Va a decir, bueno, ya está? O quizás hay la posibilidad de que comencemos a despertar y empecemos a armar algo distinto. Yo no uso la palabra volver porque no quiero volver a nada, quiero construir Por algo, supuesto. quiero construir nuevo, digamos, con todo lo que viene, ¿no? Pero construir. Conmigo siempre vas a apostar a la esperanza. Yo creo que tenemos que tener esperanza. Me parece que hay un eje claro que tiene que marcar la política y el sindicalismo, que es impedir la aplicación de la ley laboral por la destrucción que va a traer al aparato productivo y a la vida, a la calidad de vida y a la vida misma de los trabajadores. Y por eso creo que lo que primero dijimos hay que repetirlo. Hay que ir abajo, hay que discutir fábrica por fábrica, empresa por empresa, barrio por barrio. En algún momento se llamaba concientizar. Concientizar, ir, discutir y organizar, Nora. Si no organizás, todo eso se diluye en el aire. Vos tenés que sacar un rédito que te quede más organizado el barrio, la facultad y demás, después que llevaste la discusión. Hasta empezando por el edificio. Exacto. Pasó por la columna vertebral Alberto Nadra. Yo creo que a ustedes les debe haber gustado tanto como a mí. Capaz que podemos armar para que una vez por mes tengamos este espacio de media hora de intercambio de ideas. Contá conmigo. Perfecto. Una vez por mes, entonces a partir de ahora va a estar Alberto acá comentando todo. Y como para irnos un poquito para arriba, tengo una canción que se llama Pa' arriba el corazón. Se me pega la brisa del mar en la piel, la ciudad se enciende cuando cae el sol. Dejo el drama guardado pa' otro papel, que hoy la pena no tiene control. Tacones sonando contra el callejón, camisa suelta, mente tropical. Si la vida aprieta sin explicación, se le baila sin preguntar. Que se vaya lo que pesa, que se quede lo que vibra. Cuando el cuerpo se confiesa, el problema se diluye solito. Pa' arriba el corazón, Que la noche está buena cuando suena la alza, se olvida la pa' pena. arriba el corazón, Cintura sin miedo, si el ritmo te llama, se baila primero. Sudando alegría, que la vida es ahora y no espera otro día. Luces rojas, verdes, azul, neón. Un piano marcando la intención. Metales cortando el aire caliente y el bajo besando el callejón. Cielo, háblame bien informal, o si llegas sin avisar, con dos vueltas y un paso más. Todo empieza a cuadrar, no hay reloj que mande aquí, ni promesa que amarre el flow. Cuando el ritmo dice sí, el cuerpo responde mejor. Arriba el corazón, que la noche está buena cuando suena salsa, se olvida la pena. arriba el corazón, Cintura sin miedo, si el ritmo te llama se baila primero. Sudando alegría, que la vida es ahora y no espera otro día. ¿Quién vino a soltar el estrés? Todo el mundo. ¿Quién vino a bailar sin pensar hasta que amanezca? palmas arriba, giro sabroso, que lo bonito
la clave